Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es sobre la carrera en la escuela, en este caso la Facultad de Ingeniería. ¿Cuáles eran sus expectativas al entrar a la Facultad de Ingeniería? Pues yo no conocía la Facultad de Ingeniería, pero lo que sí es que para mí sí fue un cambio un poco brusco porque en prepa estaba en el área de artes y humanidades. Entonces, pues sí fue como un golpe cambiarme a área físico-matemáticas y incluso estaba como con toda esta onda de a lo mejor no es lo mío, de que quizás iba a dejar la carrera y todo eso porque sí llega a ser muy competitivo, se siente el ambiente muy diferente, pero pues ya escuchando a demás profesores y así, como dijimos, hasta el tercer semestre yo decidí quedarme y darme cuenta de si era lo que me gustaba o no. En otras cuestiones, pues como tal me esperaba como una escuela así rigurosa, pues muy exigente, estresante, todo eso se cumplió. Y pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, creo que mayores expectativas no tenía, quizás, la verdad no me puse a investigar mucho sobre la carrera cuando la metí, ni sobre la facultad, pero de las cosas buenas que esperaba, pues sí se cumplieron. Realmente tuve buenos profesores, tuve buenas materias, buenas prácticas, me faltaron varias, pero tuve buenas. Y pues ya creo que solo fue ese como cambio de que no estaba yo acostumbrada, pero fue mi caso particular, a toda esta onda de, pues que ahora iba a ver los cálculos, otro tipo de materias que no había visto en prepa, pero fue más como un caso particular. Muy bien. ¿Y tres aspectos que más les hayan gustado sobre la Facultad de Ingeniería y tres que menos les haya gustado? Pues es parte de, la verdad es que Liz no me dejará mentir, tuvimos profesores muy preparados que se notaba que les gustaba y amaban la geología y te lo transmitían y eso igual como que mejoró la experiencia de la carrera, porque igual tenemos compañeros de otras carreras que sí la sufrieron más en ese aspecto, pero nosotros siento que estuvo balanceado, o sea, sí, como en todo había malas experiencias, pero en general fueron más las buenas. Pues la parte esta de las prácticas, creo que es algo que no todas las carreras tienen y creas muchas experiencias en las prácticas de campo en sí, no importa si son en lugares lejanos o si pues son aquí dentro de la ciudad, aprendes mucho, como lo había mencionado, estando ya en campo. Lo que sí en esta parte de que no me gustaba mucho a mí era que es muy difícil organizar las prácticas de campo y sí llega a ser muy estricto eh, en cuanto a que tienes que entregar el papeleo en tales fechas, que no te puedes retrasar, pues en estas partes también. Incluso también eso aplicando a la facultad, ¿no? Porque aquí lo que te atora como tal, o en muchas veces lo que te detenía era esta parte de la seriación de materias, que yo sí estoy de acuerdo con eso, pero sí, pues sí, muchas veces si no aprobabas una materia, ya sea porque no le echaste las suficientes ganas o porque pasó cualquier situación, ya no podías meter materias del siguiente bloque y te aprobabas ahí. Y también ahí, pues, no nos pasó a nosotros, creo, pero en algunas materias había veces que nada más había un profesor dando la asignatura. Y pues te deja sin opciones, ¿no? De que tienes que meter a fuerzas esa materia y acomodar tu horario en función de esa materia. Creo que es algo que también tendríamos, o se tendría que checar, como que algunos llegaban a trabajar o así, pues no podían poner en balance este tipo de situaciones. Y en general había los horarios, sí estaban muy feos, porque por ejemplo lo veo con tu carrera, que sí era como que, o sea, sí podía quedar un horario sin huecos, ¿no? Y aquí no, o sea, sí era como que el único profesor que da una materia da clases en la mañana y el otro de la noche, entonces como, ¿qué hago, no? Otro aspecto que igual veo positivo en nuestra carrera, Liz, es que había muchas becas. Estaba la beca de Fideicomiso Calderón, había otra Grupo beca, VAR, ajá, la por parte Termes. de empresas, ajá, bueno, es en general todas las ingenierías.
a partir de cierto semestre también puedes aplicar a una beca que da la Asociación de Ingenieros de Minas. Geólogos, mineros de México, ¿no? Ándale, y también era una buena beca, te daban 2,000 al mes. Y lo veo con otros compañeros que no había tantas oportunidades, ¿no? Nada más estaban como las becas de la UNAM y ya, y las de La de manutención. manutención. Y aquí sí había como más oportunidades en ese sentido. Otra ventaja que veo es que en nuestra carrera en general teníamos una buena comunicación con la coordinación. O sea, si tú tenías algún problema, te podías acercar a los cubículos de ciencias, de la División de Ciencias de la Tierra. Nuestra coordinadora es muy accesible, entonces también se sentía como esa confianza si tenías algún problema. Los laboratorios sí eran como que muy... Era difícil el acceso a los laboratorios y a los materiales. Los laboratoristas sí ponían como que muchas trabas. Y, por ejemplo, es que tenemos unas materias en donde tenemos que usar microscopios y la hora de que teníamos para usarlos, igual a veces no era suficiente y no había como oportunidad de utilizarlos en otra hora, que también se entiende, ¿no? Porque está la cosa de que algunos no son cuidadosos, pero sí era algo que complicaba el estudio. Pues sí, de aquí algo que sí comparto es la parte de las materias y la falta de profesores. Bueno, aquí depende de tu número de inscripción, porque si te tocaba un número de inscripción pues muy alto, te tocaba hasta el siguiente día y no alcanzabas profesores aunque hubiera, pon tus 5. Y en mi caso de la carrera, ya en los últimos semestres sí había como 3 profesores o 2 profesores nada más. Por ejemplo, me acuerdo que creo que en contabilidad nada más había 2 profesores, creo. Entonces sí, es complicado. Y aumenta eso el número de inscripción. Y también como dice Liz, muchos trabajan y si solamente te dan esas opciones no puedes tú acomodar tu horario aunque quieras. Y bueno, ¿consideran que hay materias que sí deberían de tener en su plan de estudios pero no están? O viceversa, que sí están pero ustedes consideran que quizás no debería de tener. En lo particular, y hablando con varios compañeros, siento que la vida va avanzando, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos como en la era en la que creíamos ciertas cosas que a lo mejor ahorita con tecnologías ya podemos investigar de mejor manera. Yo considero que es necesario agregar materias que incluyan como el uso de estas herramientas y tecnologías, el uso de más softwares que te piden ya en el campo laboral saber utilizar y que algunas materias que llegan a ser muy teóricas se deberían de unir. No quisiera decir cuáles porque no quiero quemarme aquí, pero hay, desde mi punto de vista, materias que sí podrían funcionar bien si las unen. No diré que las desaparezcamos porque no sirven para nada, porque no, ciertamente todo nuestro plan de estudio sí sirve, pero sí, si no se puede unir, pues hacerle un espacio a estas otras para pues darnos la oportunidad de aprender más de las herramientas que se están utilizando hoy en día. Considero que es importante el idioma. Es que en las facultades de la UNAM, bueno, en otras facultades sí hay como un centro de idiomas, ¿no? Y aquí siento que sí. Bueno, en general en todas las facultades, toda la facultad de ingeniería, siento que funcionaríamos mejor con un centro de idiomas, porque, Liz, dime si miento, a veces los artículos que nos mandaban los profesores eran, bueno, no a veces, casi siempre eran en inglés y en mi caso pues yo no tenía tanto problema, pero era necesario saber inglés y o sea, era como que los profesores como que no, pues ustedes arréglense y Yo soy esa compañera. sí. Sí, bueno, ¿y qué actividades extracurriculares ofrecía la escuela? Y si participaron en alguna. Pues en general la UNAM ofrece muchas actividades.
deportivas, culturales. En la Facultad de Ingeniería había como varios grupos, está el fotoclub, está el cine club. Cada viernes como que proyectaban películas y te podías acercar. También están las sociedades y agrupaciones estudiantiles. Liz y yo participamos en la sociedad de estudiantes de nuestra carrera y también estas sociedades hacen eventos en las vacaciones intersemestrales. También sacamos cursos, bueno, sacábamos cursos, siguen sacando las otras mesas directivas. Sí, también hay otras agrupaciones. Participé en otra de ingenieros geólogos petroleros. También había, ya sigue existiendo, el grupo que es para los alumnos de alto rendimiento. También es otra oportunidad. Yo estuve un breve tiempo, pero pues está ahí. Como tal, las actividades a las que yo asistía eran más como por parte de la universidad, con el uso de Puntos Cultura UNAM. Puedes asistir a conciertos, a eventos de danza, de teatro, y es gratis. Está súper padre. Como dice Leí, también la facultad ofrece pues ciertas cosas, incluso entre los mismos estudiantes se ha hecho una comunidad bastante bonita porque se han estado apoyando recientemente. Bueno, yo siento que desde antes también, pero ahorita creo que se ha llevado esto más como a compartir como lo que yo sé a otras personas, porque se han hecho ya varios cursos de ellos mismos dando clases. Incluso nosotras ofrecimos un curso de dibujo en el que invitamos a una compañera de otra facultad, y ese fue un curso de acuarela, pero en sí creo que sí se pueden llevar a cabo muchas actividades. Si tienes tiempo libre en la facultad, puedes asistir a cualquiera. Y es bonito porque conoces a más personas, no solo de tu carrera. Muchos de estos cursos son abiertos al público. Hay algo que es necesario decir, es que pues sí, son 5 años en los que te tienes que dedicar a tu carrera, pero no tienes que centrarte solo en eso, ¿no? Realmente tienes que aprovechar el tiempo, ese tiempo que tienes en la facultad, como para abrirte caminos a todos lados. No solo enfocarte en la carrera, porque a veces llega a ser muy cansado solo estar ahí, o no sé, pasó que a mí en cierto punto de la carrera no me llenaba como solo estar enfocada en geología, y siempre es bueno como que buscar más cosas que hacer. Y si la escuela te lo ofrece o la universidad, pues qué mejor que tomarlo. Y vamos con la parte de los profesores. Como ya mencionó Beli, tuvimos profesores tanto buenos como malos, entonces, ¿podrían describirme al mejor y al peor profesor que tuvieron? Teníamos un profesor que era la única opción en la materia, entonces era como que sí o sí ibas a sufrir. Y ya nuestros compañeros de semestres más avanzados nos habían dicho cómo está la onda, ¿no? Y pues no mintieron. El profesor era de esos que no, pues sí, no te daba las herramientas de su curso y las clases solo eran como exponer nosotros de un libro que él nos daba. Y pues era como que entiéndanle, háganle como quieran, pero cada semana era como presentar avances de ese proyecto. y, o sea, no daba, pero sí criticaba, ¿no? O sea, sí era Sí, hay complicado. varios así. Sí, Ujú. era complicado porque, sí, aparte de que no nos daba las herramientas, se ponía muy estricto si no hacías lo que él pensaba que se tenía que hacer. Y al final, pues nunca te dice cómo te califica, te entrega. O sea, ya al final nada más ves tu calificación literal, yo nada más vi mi calificación y fue como que otro profesor malo. Pues como en todo, igual es como favoritismo, profesores que piensan que su área es la mejor y que si no te gusta tú estás mal, ¿no? Y pues tampoco, pero en general creo que ese fue, no creo, ese fue el peor profesor que tuvimos.
Liz concuerda. Concuerdo. Entre los mejores profesores, es que sí tuvimos varios, Sí, no podría escoger a alguno en particular. Yo porque así como tenían como sus cosas muy chidas, también tenían ciertos aspectos, pero eran como menores comparado a nuestro peor profesor. Nuestros profesores siempre eran muy buenos en su materia, sabían transmitirte bien el conocimiento, te daban la confianza. Eso es algo muy importante para los estudiantes, porque si no tienes confianza, pues ni en tu vida te animas a preguntar algo que a lo mejor o es algo que nunca le han preguntado al profesor, o es algo que siempre le preguntan, pero al final no importa, es más tonto el que pregunta, ¿no? Es más tonto el que no pregunta. Sí. Pero bueno, eso. Entonces, sí, muchos de nuestros profesores nos daban como esa confianza para animarnos a preguntar, nos daban todas las herramientas para que pudiéramos aprender bien. Eran profesores muy preparados para sus materias. Muchos se encontraban haciendo investigaciones todavía, trabajaban en las materias que impartían. muchos tenían No sé qué, doctorado. muchos tenían doctorado, O sea, ¿sabías grandes profesores. que sabían y conocían bien su área y lo transmitían bien y hacían amena la clase? Ujú. Pues sí, en general te transmitían como ese amor a la geología. ¿Y cómo se llevaban con sus profesores y sus compañeros? Yo digo que bien. Pues Sí, es que la carrera en sí como que nos orilla a comunicarnos con todos, porque somos porque, poquitos. porque somos poquitos y pues en las prácticas de campo, por ejemplo, en el campamento al que llegamos ahí, te conoces de maneras más íntimas con las personas, ¿no? No sé si eso suene bien o mal, pero creo que me doy a entender, ¿no? Pues sí, o sea, no es lo mismo pues ya llevar una clase con tu compañero al lado, tomar apuntes y eso, a ya estar en campo ahí todos sudados, ayudándole a subir el cerro, ayudándole a cargar su mochila o compartiendo de tus alimentos, es muy diferente. Y en general siento que quiero pensar que nos llevamos bien con nuestros compañeros y con nuestros profesores con los que tenemos la confianza, nos llevamos también muy bien. Sí, había como mucho compañerismo y también malas experiencias, ¿no? O sea, también mucha competitividad por ciertos compañeros, pero en general fue una buena experiencia tratar con todos. Muy bien, qué bueno que pues de lo que más están comentando son cosas muy positivas. Eso es muy bueno. ¿Y qué porcentaje piensan que van a aplicar o han aplicado de la carrera en el campo laboral? Yo lo que pienso, porque todavía no tengo experiencia laboral como tal, es 70-80%, no sé, es que como te lo mencioné, siento que muchas de las cosas que nos faltó es ver este tipo de softwares que te piden en las empresas. Muchas de esas cosas no las vimos, entonces creo que es de lo más importante a aprender antes como de salir. En la parte teórica siento que sí quedamos pues bien, ¿no? En lo que cabe por pandemia y todo eso, pero lo que te ofrecen los temarios de las materias está muy completo, pero sí nos faltó esa parte más aplicada ya para la parte laboral. ¿Y qué les hubiera gustado saber de la escuela antes de entrar? Siento que me hubiera gustado saber que, ay, es que como por lo mismo que somos poquitos en la carrera, siento que algunas veces sí no le ponían tanta importancia a nuestra carrera o la dejaban como relegadas en ciertos aspectos. Pues sí, el problema que ya mencionamos varias veces, las prácticas de campo, cada vez nos quieren quitar más prácticas, el presupuesto es menos y nos cortan las prácticas que tenemos o ya no nos dejan ahí ir a ciertos lugares. Sí, en general me hubiera gustado saber eso de la escuela. Pues creo que concuerdo contigo. Pues es lo mismo, ¿no? De que uno cuando va a entrar como a este tipo de área o algo que vas a estudiar tanto tiempo y a lo que vas a aplicar el resto de tu vida, pues tienes que investigarlo. Pero al ser parte de la escuela o de la facultad, no es como que haya información que esté volando por todos lados, ¿no? Y pues en sí, cuando estuvimos en la sociedad de nuestra carrera, nos dimos cuenta de que
no es que haya trabas para hacer las cosas, pero sí hay mucho papeleo de por medio para hacer, por ejemplo, nuestros eventos, los que llegamos a realizar eran con mucha anticipación, no sé, era muy metódico todo. Entonces siento que eso es algo que muchas veces nos corta como esa energía o esas ganas de querer hacer cosas dentro de la facultad porque la misma facultad te cierra las puertas. Hay muchos profesores y funcionarios que sí te apoyan, pero ya es como parte de la facultad o de la misma universidad que las cosas son así, que no te dejan hacer tal o proponer ciertos cambios. Entonces creo que eso es algo que pues sí se tiene que investigar o que saber o por lo menos tener en cuenta para ingresar a la facultad. Y además de que, bueno, de mejorar esto que acaban de comentar, ¿les hubiera gustado que la escuela hiciera otra cosa diferente? Bueno, pues en nuestra parte, en nuestra historia, nos afectó mucho la pandemia, muchísimo. Y nosotros cuando vamos en sexto semestre, llevamos a cabo la mayoría de las prácticas a campo y pues como vino pandemia se cancelaron. Entonces ya regresamos casi que a terminar la carrera en el último semestre, nomás tenemos otras dos prácticas, pero todas las que hubieron de por medio no nos las dieron y aunque se comentaba que se iba a retomar o que a lo mejor una práctica conjunta, no, pues no. Y la verdad que eso es algo muy importante para nosotros, porque pues es donde aplicamos todo lo que vemos en clase, ¿no? Sin esa parte, pues sí, sabes las cosas, pero no es lo mismo ya que verlo, que ya ver la roca aquí en tu mano, ¿no? Decía un profesor mío que tenía. Y creo que eso es algo que sí me hubiera gustado que la facultad, pues por lo menos revisaran, que para que los alumnos no salieran con algunas deficiencias, no sé si llamarlo así, o es algo ya muy exagerado, pero pues sí, ¿no? Que por lo menos se pusieron a pensar en esta parte de todos los que fuimos afectados, no solo en nuestra área, sino seguramente en las demás áreas también, pero que sí nos apoyaran, aunque sea un poco en esa parte. Ya no pasó, pero estaría chido que, espero que no se vuelva a repetir algo como la pandemia, que se tomen en cuenta ese tipo de circunstancias. Claro, porque sí afectó mucho. Ya para terminar, ¿han tenido alguna experiencia laboral? ¿Y cómo aplicaron los conocimientos de la carrera dentro de esta experiencia? Pues yo ya empecé como, estoy en mi primer trabajo y llevo 3 meses, entonces igual y puedo hablar un poquito más. En general, como geóloga geólogo, puedes trabajar en diferentes áreas, ¿no? Que ya habíamos mencionado, petróleo, minería, geotecnia, y también no los trabajos tan convencionales como geólogo, o sea, no necesariamente los geólogos estamos en campo. Creo que en general lo que sí me ayudó mucho es sacarle provecho a los softwares que aprendimos en la carrera. Tuvimos una materia de sistemas de información geográfica y ahí vimos como todo ese panorama y es otra área de oportunidad y creo que sí, en general es sacarle provecho a lo que aprendiste en la carrera y sí darle importancia a los softwares, sí son muy, muy importantes y el idioma también para encontrar trabajo. Sí, igual por la pandemia como que estuvo detenido esa parte, no solo en geología y en nuestra carrera, pero sí hay, sí hay esperanza, sí se puede encontrar trabajo de geólogo. ¿Y algún consejo que quieran dar? Creo que el mejor consejo que podría compartirles es que no tengan miedo a equivocarse. Es decir, si en un inicio la carrera no es lo que esperaban, pues busquen lo que realmente les gusta. No quisiera hablar como de manera general, pero el mundo no se acaba si te equivocas de carrera. Creo que es peor si estudias algo que no te complemente o que no te llene, que si estudias algo que sí. Tuve varios compañeros que se cambiaron. De hecho, tuve dos que se cambiaron a física, pues en diferentes semestres, ¿no? Uno se fue como que desde el primer semestre o segundo, y el otro se fue ya hasta como quinto. Y créanme que son las personas más felices ahorita.
y realmente no pasa nada, o sea, no, si no les termina de gustar algo, si no los convence, pues busquen lo que realmente les gusta. También que investiguen, pues sí, desde un inicio qué es lo que conlleva cada carrera, que puedan tener una visión de cómo va a ser el campo laboral, de cómo va a ser su vida profesional, entre otras cosas. Y finalmente, pues que se diviertan en todo ese transcurso, ¿no? Creo que es algo que a Verde y a mí nos falta un poco, porque justo cuando ya nos íbamos a empezar a divertir, llegó la pandemia y nos faltaron muchas experiencias en ese tipo. Pero, pues sí, o sea, no se maten estudiando. No sé si es bueno o mal consejo, pero pues van a ser 5 años de su vida y son 5 años que van a recordar y que tienen que recordar en muchos aspectos, no solo estudiando, sino pues por toda la gente que conocen, por todas las experiencias que crean. Disfruten estar en su facultad, sea cual sea la carrera que vayan a escoger, y no se desanimen si algo no les sale como quiere o si no aprueban una materia, no se desanimen, ustedes van a poder sacar adelante lo que sea que se les haya atorado, y pues siempre cuenten con una red de apoyo para comunicarse en ese aspecto. Y resalto lo de Liz, de que no todo es la carrera. Y sí, es importante también como que divertirse y todo, pero también por el aspecto de hacer conexiones con compañeros, con profesores, que muchas veces de ahí sale el trabajo o sí, las oportunidades laborales. Este, conozco a compañeros que por profesores consiguieron trabajo, oportunidades de prácticas profesionales. eh, Incluso tenemos un compañero que, no voy a decir su nombre, pero consiguió trabajo por una peda. Entonces, pues sí, o sea, También lo mencionó Liz, que realmente estudien sí lo que les gusta y todo eso. También tener en cuenta como las oportunidades laborales, porque igual se dice, ¿no? Como que no, pues estudia también lo que te gusta, pero pues igual de amor no se vive. Entonces también como que tomar en cuenta esa parte. Muy bien. Pues les agradezco mucho su tiempo, compartirme sus experiencias sobre la carrera, a mí y a las personas que vean el video. Y pues ya, les deseo suerte en sus proyectos actuales y futuros también. Muchas gracias. gracias, Así muchas papá. gracias. Que Bueno, les vaya bien a todos. bye. Vale, nos vemos. Bye. Ah,